Rodolfo Hernández anunció que aspirará a la gobernación de Santander. El excandidato presidencial también confirmó que padece cáncer de colon. Publicación Date. 19 Jun 2023 -9:56 am. Nelson David Zipagauta Velandia en Nelson Zipagauta. Rodolfo Hernández. Suministrado. Son 3 mesecitos. Así se refirió el excandidato a la presidencia de la República, Rodolfo Hernández, a la campaña a la gobernación de Santander, la cual anunció en redes sociales, al tiempo que confirmó que padece cáncer de colon. El anuncio lo hizo a través de redes sociales, en donde inicialmente confirmó que padece de cáncer de colon, hecho que no le impedirá adelantar la campaña a la gobernación de Santander. Siempre hubo presión de Rodolfo Hernández para el contrato, ex asesor de EMAP sobre caso Vitalogy, cuando el interlocutor, al parecer del equipo de prensa de Hernández, le preguntó: Rodolfo se conoció de un cáncer y alguien me dijo, ¿verdad que el viejito se murió y me imagino que querrán que usted se muera? Renglón seguido, suelta una estruendosa carcajada y dice, claro es otra falsedad, refiriéndose a los múltiples comentarios en torno a su supuesto fallecimiento. Mi oposición no era necesaria, Rodolfo Hernández sobre audios de Benedetti. Antes de confirmar la aspiración a la gobernación de Santander, explicó cómo fue el proceso para detectarle el cáncer. Según dijo, él se sentía lleno como si hubiera acabado de comer, situación que le pareció extraña y que lo llevó a solicitar cita médica. Inicialmente, le dijeron que tenía anemia, porque estaba perdiendo sangre en sus órganos internos, pero la tranquilidad que tiene es que un cáncer como el que le detectaron puede desarrollarse en 6 o 7 años. Rodolfo Hernández apelará sanción de la Procuraduría, que lo inhabilita por 14 años. Y reiteró, todos los que están haciendo fiesta para que yo me les muera mañana, pasado mañana o antes de las elecciones. Más a fondo el ataque, va a ser un ataque como el de Mike Tyson cuando estaba en sus años mozos. Agregó que sin descanso 20 horas de trabajo, son 3 mesecitos, eso no es nada, y puntualizó, van a quedar mamando, refiriéndose a su aspiración. El lagarto de Rodolfo Hernández está anunciando, gente, que se lanzará nuevamente de gobernador del departamento de Santander. El pueblo santanderiano tiene que no apoyar esta rata criminal. Recordemos, Rodolfo Hernández se alió con el guerrillero asesino para que se robaran las elecciones. Rodolfo Hernández no quiso pelear porque el guerrillero se había robado las elecciones, no hizo nada, se fue a abrazar, a felicitar al guerrillero terrorista para que se robara los recursos. Rodolfo se fue a recibir su parte del guerrillero asesino. Hoy pedimos al pueblo colombiano, al pueblo de Santander, no apoyar esta rata criminal. Rodolfo Hernández ha engañado a más de 10 millones de colombianos. Este es un traidor, es una tráfuga. No volver a caer en las trampas de esta rata criminal. Recordemos, Rodolfo Hernández decía odiar al guerrillero y por eso el pueblo colombiano apoyó a esta rata. Y recordemos los procesos de Rodolfo Hernández por corrupción. La Procuraduría ya tiene un fallo donde está sancionando a esta rata criminal. Hoy pedimos al pueblo colombiano, al pueblo de Santander, no volver a apoyar a esta rata. Rodolfo Hernández es un traidor, es un aliado de la izquierda comunista. Rodolfo Hernández se alió con el guerrillero para robarse el país. Hoy esta rata anuncia ser candidato. Le pedimos al pueblo de Santander no apoyar a esta rata criminal. Rodolfo Hernández recibió este 19 de julio su credencial como nuevo senador de la República. Menos foto,
Archivo. Nación. Remiten a la Corte Suprema el proceso contra Rodolfo Hernández por corrupción. Un juzgado de Bucaramanga remitió el expediente en contra del hoy senador Rodolfo Hernández por hechos de corrupción. 21 de julio de 2022. Ahora será ante la Corte Suprema de Justicia que Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial y senador de la República, tendrá que negar los señalamientos de la Fiscalía por su presunta participación en una red de corrupción que se denunció durante su administración en la alcaldía de Bucaramanga. Un juez de la capital de Santander remitió a la Corte Suprema el expediente en contra de Hernández, que se encuentra en etapa de juicio y donde la Fiscalía imputó cargos por el llamado caso Vitalogy, donde su hijo también tiene una grave acusación. Se trata de un millonario contrato de consultoría que, según la Fiscalía, se direccionó en favor de un contratista cercano al excandidato presidencial. Remitir el expediente del juzgado a la Corte no es más que un trámite, consecuencia de la credencial que recibió Hernández como congresista y cuya posesión se celebró el pasado 20 de julio en las instalaciones del Congreso. Ahora el exalcalde y el senador tendrá que asumir su defensa ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte. La pregunta de qué pasaría con el proceso contra Rodolfo Hernández si hubiese ganado la presidencia siempre estuvo en el tablero. La respuesta se escribía con la responsabilidad en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ahora el escenario jurídico es diferente. Como congresista su juzgamiento está en la Corte Suprema y será allí donde se defina la responsabilidad. La investigación, que arrancó con una denuncia, pasó por el despacho de un fiscal contra la corrupción y logró superar varias etapas hasta el inicio del juicio. La Fiscalía presentó en una audiencia preparatoria las pruebas en contra del exalcalde de cómo intervino en la adjudicación del contrato y cómo este negocio quedó en manos de personas cercanas a su despacho. Una semana antes de la primera vuelta presidencial, el excontratista Emilio Tapia remitió una carta a través de sus abogados para insistir que fue invitado a participar de un millonario contrato en la alcaldía de Bucaramanga. El contratista señaló que Rodolfo Hernández lo buscó a través de intermediarios para participar de algunas licitaciones durante su administración como alcalde. La solidez de sus señalamientos, que, por demás sostiene, en su comunicado, son contradictorios con las irregularidades e indebidas maneras de las que es referente su administración como mandatario de los bumangueses, por las cuales deberá comparecer a juicio como presunto responsable de delitos contra la administración pública, señala el documento. En esa misma carta, Emilio Tapia advirtió que denunciaría a Rodolfo Hernández por considerar que quiso sacudirse de los señalamientos en su contra usando la imagen del contratista para librarse de su responsabilidad en los hechos que tienen al excandidato presidencial en juicio y por corrupción. En franca contradicción con las acreditaciones que obran en la investigación que por esos hechos adelanta la Fiscalía y que mantiene bajo la reserva propia de esas diligencias penales en las que ha sido reconocida su calidad de colaborador y testigo primordial, resume la carta. Ahora la Corte Suprema deberá analizar el caso y el expediente, definir en qué estado procesal seguiría la investigación contra Rodolfo Hernández una vez llegue a su despacho. El punto resulta de relevancia tras advertir que de allí dependen las decisiones que salgan de este proceso.